Hoy quiero hablarles sobre 8 tipos de oración que necesitan parar de hacer ahora mismo. Porque algunas de estas oraciones no solo no complacen a Dios, sino que algunos de estos tipos de oración, de hecho, pueden ser brujería. Sí, me escucharon bien. No solo no van a traer la bendición de Dios a tu vida, sino que pueden traer displacer de Dios y también algunos problemas en tu vida, y Dios está en contra de este tipo de oración. Voy a pasar rápidamente. El primer tipo es orar a santos o ángeles. Tienen que parar con eso hoy. En el 1 Samuel, capítulo 2, versículo 5, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y la humanidad, el hombre Jesucristo. Los cristianos son instruidos a orar a Dios a través de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Los cristianos no son instruidos en ningún lugar de la Biblia. No verás en ningún lado de la Biblia donde los cristianos sean instruidos a orar a Dios a través de ángeles o de santos. Ahora, sí se nos instruye a orar a Dios a través de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. La razón por la cual es crucial es porque es Jesús quien es el mediador. Es Jesús quien es el camino a Dios. No los santos, no los ángeles, y no María. Honramos a María, honramos la vida de la gente que estuvo antes que nosotros y que dejó un gran ejemplo. Los ángeles son espíritus que dan ministerio, pero cuando tú oras a los santos o a los ángeles o a María, necesitas detenerte porque no es bíblico. Ahora voy a darte una lógica básica para que entiendas por qué no solo está mal, sino que no es sabio. Digamos esto, digamos que quieras alcanzar a alguien. En este caso, digamos, por ejemplo, usemos a mí. Digamos que quieres alcanzarme a mí, quieres contactarte conmigo. Lo siguiente que pasa es que tienes mi email público y quizás tienes un asistente mío o quizás tienes mi número directo. ¿Qué harías? ¿Qué usarías? Por cierto, utilizarías el número directo. Tienes un acceso directo a Dios. Y Jesús nos dice que Él es ese camino directo a Dios. ¿Por qué querrías ir a través de alguien más? Ellos no murieron por ti. Ellos no viven para hacer intercesión por ti. No están sentados en la mano derecha de Dios. Son pecadores tales como ti, que necesitan salvación, que necesitaron salvación, excepto los ángeles, que sí están con Dios. Por esto no oramos a través de los ángeles, no oramos a través de María, ni a través de los santos, sino directamente a Dios, a través de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. La primera oración que tienes que dejar de hacer hoy por hoy es orarle a los santos, a los ángeles y a María. La Escritura, la referencia, es el 1 Timoteo 2 y 5. Segunda oración que tenemos que parar de hacer es utilizar formas repetitivas de oración. Mateo 6, 7, Jesús dice, y cuando oras, no te mantengas tartamudeando como un pagano, porque ellos piensan que serán oídos por causa de tantas palabras. Esto simplemente significa que la oración genuina debe salir del corazón, no que sea simplemente una fórmula repetitiva o un cántico repetitivo. Pongamos esto en el chat. Una oración genuina debería salir del corazón, no ser un canto repetitivo ni una fórmula. Mateo 6, versículo 7. Ahora, ¿esto significa que no debemos repetir nuestras oraciones? No. Pablo oró, dijo 3 veces, le pidió al Señor que le quite la espina de su carne. Jesús oró la misma oración 3 veces en el jardín. Cuando Jesús dice, no te mantengas repitiendo como pagano, no está diciendo que decir lo mismo está mal. Lo que está diciendo es que cuando la gente piensa que si siguen una fórmula y murmullan oraciones como cánticos, que esto les dará la respuesta de Dios.
Y piensan que mientras que digan las palabras correctas, que las diga lo suficiente, Dios estará impresionado. El asunto de la plegaria no tiene nada que ver con esto, tiene solo que ver con tu corazón, mucho más que con repetir palabras. Por eso incluso puedes orar en silencio, en soledad frente a Dios. ¿Sabes? Hannah oró sin palabras, sin verbalizar palabras, simplemente moviendo sus labios. De hecho, Elías pensó que estaba ebria, porque la cuestión está en el corazón. La cuestión está en el corazón y esto es lo que Dios mira. Y Dios puede leer mentes y Dios puede oír corazones y puede leer lágrimas. Que alguien ponga esto en los comentarios. Dios puede oír a los corazones, puede leer las mentes y entiende las lágrimas. Dios puede escuchar nuestro corazón, puede leer nuestra mente y puede comprender nuestras lágrimas. Así que cualquier oración que es solo verbal y repetitiva, y es como una fórmula o un cántico, pensar que eso es lo que va a ganarme el favor de Dios, debes parar de hacerlo. Porque esa oración no te va a ayudar y no vas a recibir ninguna respuesta. El primer tipo de plegaria que tenemos que parar de hacer es el que hacemos a los santos o ángeles, o a María. El segundo tipo de oración que tenemos que parar de hacer es cuando utilizamos fórmulas repetitivas, que les falta corazón detrás. El tercer tipo de oración que tenemos que dejar de hacer es parar de orar por lastimar o por maldecir a otra gente. Romanos 12:14, bendice a aquellos que te persiguen, bendice y no maldigas. Los cristianos son llamados a bendecir a otros, incluso sus enemigos. No oramos por lastimar a nadie. Si tú utilizas tu oración para maldecir a otra persona, estás haciendo brujería. Estás tratando de controlar a la gente, estás tratando de manipular probablemente a la gente. Estás tratando de poner tu venganza sobre gente y eso no es bíblico. Jesús en la cruz no maldijo a nadie. Esteban, cuando fue asesinado, no maldijo a sus críticos. Si tienes ira por tus críticos, si te están volviendo locos tus críticos, si todo el mundo te odia, no los maldigas. Ora por ellos. Bendícelos. Dirás, pero si oro por ellos y los bendigo, entonces van a seguir maldiciéndome. Bueno, no lo sabes. Además, lo que tú estás haciendo es protegerte. No utilices tus oraciones para maldecir a la gente. Eso es lo que querían que Balaam haga para maldecir a Israel. Y Dios dice, no, así no. Yo no acepto esto. Y Dios detuvo esto. Entonces, no utilices a tu oración para querer lastimar o maldecir a la gente, sino estarás entrando en brujería. Y a nosotros no nos interesa esto, sino la alabanza. El cuarto tipo de oración que tienes que parar de hacer hoy es orar con intenciones de manipulación. Orar con intenciones de manipulación. Y a lo que me refiero por esto es Santiago capítulo 4, versículo 3, dice, cuando tú pides, no recibes porque pides con motivos incorrectos, que perderás lo que obtengas en tus placeres. Orar con intenciones manipuladoras no está en línea con la voluntad de Dios. De hecho, la brujería, como una forma de obra de la carne, es justamente manipulación, intimidación y dominación. Como una fuerza espiritual, la brujería funciona a través de los hechizos, pero como una obra de la carne, de acuerdo a Galatenses 5, la brujería funciona a través de manipulación, intimidación, dominación. Y a veces hay esa manipulación que entra en la oración. Y cuando los motivos son incorrectos, cuando usamos la oración para obtener las cosas incorrectas. Y aquí se pone tramposo porque algunas personas, todos hasta cierto grado, podemos sentir como que tenemos que orar por nuestras necesidades personales y esto es egoísta. Y no es así.
El Señor es muy claro con su palabra, que nosotros presentemos sus necesidades, nuestras necesidades ante Él, nuestros deseos ante Él. ¿Cómo encontramos la diferencia entre esto que pedimos con motivos incorrectos y, por otro lado, orar por nuestras necesidades? Y gracias por preguntar. La Biblia dice en Proverbios que debes deleitarte en el Señor y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Yo siempre pondré mis deseos a través de la prueba del deleite. Pongan esto en los comentarios. Prueba tus deseos a través del deleite de Dios. Si tú no te deleitas en Dios, tus deseos no pueden ser confiados. Vamos, pongan esto en los comentarios. Si tú no te deleitas en Dios, tus deseos no pueden ser confiados. Un saludo a mi amigo David Diga Hernández, que puso una gran bendición en el chat de YouTube. Y felicitaciones a ti por tus 2 millones de suscriptores. Y no puedo esperar a verte la próxima semana aquí con nosotros. Amamos a David. Démosle algo de coraje a David justo aquí en el chat. Tomamos un pequeño receso. Si tú no te deleitas en Dios, tus deseos no pueden ser confiados. Tus deseos pueden ser manipuladores. Tus deseos podrían estar mal motivados y tus deseos podrían, de hecho, llevarte a un lugar que no es correcto. Y para que tus deseos puedan ser confiables, tienen que atravesar la prueba del deleite en Dios. Así que hay 8 tipos de oraciones que debes parar de hacer. 1, oraciones a ángeles, a María o a los santos. 2, fórmulas repetitivas de oración, rezos. 3, decimos, cuando queremos lastimar a alguien a través de nuestra oración, produciendo maldiciones o pidiendo a Dios castigo. 4, es cuando estamos orando con intenciones manipuladoras. En otras palabras, cuando estamos orando con ambiciones personales y egoístas. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando tú lo pasas por la prueba del deleite en Dios y sientes que no estás deleitando a Dios con esto. Y por otro lado, le pides a Dios, bueno, algo que está en línea con las Escrituras, ¿acaso? Por ejemplo, si le pides a Dios que bendiga tu relación si tú estás viviendo en fornicación con la persona, no puedes pedirle a Dios que bendiga algo que está mal. Dios bendice las cosas que están en línea con su palabra. O por ejemplo, digamos que tú dices, Señor, quiero que bendigas mis finanzas, pero tú no confías en Dios con tus finanzas a través de dar. Quieres que Dios salve a tus hijos, pero ni siquiera llevas a tus hijos a la iglesia. Tenemos que ser aquellos en reconocer que Dios, no podemos manipular a Dios a través de oración, simplemente porque oramos. Por ejemplo, la madre de Juan y Santiago, ella viene a Jesús y dice, Jesús, quiero que pongas a tu hijo a mi derecha y a mi izquierda. Ella oró de un modo muy egoísta. Y esta oración no fue, Señor, dales gracia, dales unción, fortalécelos. Esta oración fue una oración de total egoísmo. Amén. No queremos ese tipo de oración. Ahora, oración número 5, tenemos que parar de hacer ahora. Y este es el tipo de oración de invocar espíritus y utilizar prácticas ocultas. Deuteronomio 18, versículos 10 a 12, dice lo siguiente: que no haya nadie en ti que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni nadie que practique la adivinación, ni sea agorero, sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni nadie que consulte a los muertos. Todo esto está directamente prohibido. ¿Qué significa? Si estás comenzando a hablarle a tu guía espiritual, yo entiendo, para mucha gente esto es sentido común, simplemente no quieres hacerlo, pero quiero encarar esto porque hay algunos de ustedes que vienen a Jesús, pero empiezan a mezclar tu brujería, tu pasado, con Jesús y con su poder
y con la oración a Jesús. Y a veces eso pasa cuando traes cristales a la oración, traes sándalos o objetos demoníacos a la oración y estás básicamente invocando a los guías espirituales para que te ayuden. Sé de gente que ha caminado, ¿sabes?, que conoce a Dios, conocen la Biblia y aún así practican esto y piensan que no hay nada malo con eso, porque estos buenos espíritus, guías espirituales, los guían hacia cosas mejores en su vida. Y no, esto es incorrecto, esto es brujería, es demoníaco y deberías detener de hacer esto ahora mismo. Simplemente necesitas la palabra de Dios, el Espíritu Santo y el nombre de Jesús para la oración. Nada más, ninguna práctica oculta ni espíritu. Lo sexto que debes parar de hacer es buscar señales en vez de confiar en la palabra de Dios. Mateo 12:39 dice que los impíos y los adúlteros piden señales. Ahora, a los cristianos se les da el coraje para confiar en la palabra de Dios en vez de estar constantemente buscando señales sobrenaturales. Ahora, es verdad que Dios puede darte, ¿sabes?, como lo hizo con Gideón, que Dios puede darte una señal como respuesta a la oración, sí. Pero debemos entender que Dios quiere que confíes en Él. La Biblia dice, la fe es la aseguración, es la seguridad de las cosas. Tenemos fe. Y la gente que constantemente está buscando una señal de que Dios escuchó su oración y va a responder su oración, la gente es la misma gente que se encontrará decepcionada y a veces lo que buscan es tan raro, es tan extraño. He visto cuando estaba en el Ministerio de Juventud, gente que quería como señales de que Dios les decía o de que Dios respondía a sus oraciones, de que esto era, por ejemplo, la persona correcta para ellos. Y esa señal era que la persona se puso una prenda en particular o el color del auto en el que vino. Y eso está tan mal. Cuando comienzas a caer en estas señales y a seguir las señales, pon esto en el chat. Los cristianos no siguen señales. Las señales siguen a los cristianos. Déjenme decirlo de nuevo. Los cristianos no siguen señales. Las señales siguen a los cristianos. ¿Yo creo en las señales? Sí, 100%. ¿Creo en los milagros? Sí, porque los milagros son las señales que están apuntando a una realidad más grande. Porque recuerda esto sobre las señales. Cuando ves una señal en el camino, la señal te apunta en alguna dirección. La señal no apunta a sí misma. La señal apunta hacia algo más. Como cristianos, cuando Dios sí trae confirmación a nuestras oraciones, Él confirma algunas cosas, pero cuando estás constantemente buscando señales como cristiano, es posible que no estés ejercitando tu fe. Es posible que no estés confiando en Dios. Dios enviará tus señales, bendiciones para confirmar tu fe, pero Él quiere que tu fe descanse en su palabra, en su carácter y en su promesa. Así que yo no sigo las señales me siguen a mí. ¿Por qué? Porque yo sigo al Señor. Seguimos la promesa de Dios. Si estás orando así, detente. Si estás orándole a santos, si estás utilizando fórmulas repetitivas de oración, si estás orando para lastimar a otras personas, si estás orando con intenciones de manipulación o ambiciones personales. Número 5, si estás invocando guías espirituales o alguna clase de mezcla entre prácticas ocultas en tu oración. Cuando estaba orando por liberación una vez por alguien, esta persona había hecho una oración para ayudar a su novio que no la deje. Y esta oración es literalmente brujería. Es un hechizo de atadura colgado en la puerta. Y decía, esta mujer católica me lo dio, que literalmente practica santería, vudú y catolicismo y brujería. Ese tipo de cosas son demoníacas y no son del Espíritu Santo. Número 6 es cuando estás buscando señales o cuando estás buscando todo el tiempo la forma de comprobar que tu oración fue oída. Hay instancias en la Biblia en las cuales Dios le da señales a la gente, pero como cristiano lo que buscamos es a Dios y su promesa, no las señales. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces cuando empiezas a orar por cosas
todo, de hecho, sale al revés. Por ejemplo, cuando nosotros le pedimos a Dios por un hijo, y el Señor me dio una promesa de que tendríamos un hijo, las señales eran opuestas. Quiere decir, las circunstancias no lo estaban confirmando, porque justo después de eso, los doctores nos dijeron que no podíamos tener hijos. Entonces, si yo estuviese buscando una señal, bueno, el doctor me había dado una señal de que no voy a tener hijos. Entonces, mis circunstancias, nada mejoró, empeoró. Por eso yo no creo en ser distraído por tus circunstancias, ni creo que tomar tu fe y ponerla bajo el sujeto de tus sentimientos y tus circunstancias sea lo correcto. Sí creo que Dios confirma su palabra con señales y con milagros. La confirma, pero las señales no condicionan mi fe. Confirman mi fe. Pongan esto en los comentarios. Las señales no condicionan mi fe, confirman mi fe. Voy a decirlo una vez más. Las señales no condicionan mi fe. Ellas confirman mi fe. ¿Por qué no condicionan mi fe? Porque la Biblia dice que la fe viene de la audición y oír la palabra de Dios. La fe viene de la audición y oír la palabra de Dios. Las señales confirman, pero no condicionan. Como cristiano, no las persigo, ellas me siguen a mí. Estas señales seguirán a aquellos que crean. Eso es lo que Jesús dijo. Si tú crees, las señales te seguirán. Pero si tú haces que tu fe dependa de la señal, de que Dios oyó tu oración, tu plegaria, de que la respuesta va a venir, lo que va a pasar es que tu fe se va a encontrar problematizada. Tu fe va a sufrir, se va a volver inestable. Número 7. Séptima cosa que debes parar de orar ahora mismo. ¿Y cómo debes parar de hacerlo? Esto es utilizando objetos como fuentes de poder. Ahora, hay ciertos objetos, reliquias, que la gente usa a veces objetos como cristales, otras veces todo tipo de rosarios para orar, para ayudarse a concentrarse en Dios. Y no estoy en contra de los objetos en general. ¿Sabes? Tenemos comunión y elementos de la comunión. El bautismo de agua, la unción con aceite, que son elementos. Y cuando estamos orando a veces tengo música, o tengo la Biblia, que es un objeto físico. Cuando estoy orando a veces tengo un diario. Eso está bien. Pero la gente que comienza a traer, ¿sabes? Tengo que tener el crucifijo cuando estoy orando. Tengo que tener alguna clase de tela que fue tocada por alguien. Tengo que tener una roca que agarré en Jerusalén. Tengo que tener un clavo que simboliza la muerte de Jesús en la cruz. Si necesitas tener un objeto en tus manos cuando estás orando para ayudarte a fortalecer tu oración, quiero decirte que esto es algo que no es bíblico. Esto puede ofender a algunos de ustedes, pero no es bíblico. Solo hay una cosa en la Biblia que se nos da para fortalecer la oración. ¿Y sabes qué eso es? Es el ayuno, no son los objetos. Pongan esto en los comentarios. El ayuno es lo que fortalece tu oración, no sujetar objetos en tus manos. El ayuno es lo que fortalece tu oración, no los objetos físicos en tus manos. En Hechos 19:19 dice: asimismo, quienes habían practicado la magia llevaron sus libros y los quemaron delante de todos. Basarse en objetos para tener poder es semejante a la brujería, y en realidad deberíamos apoyarnos en el poder de Dios solamente. ¿Puede Dios utilizar objetos para traer sanación a la gente como medios para transferir su poder? Sí. El poder de Dios fluía a través
del báculo de Moisés o de la saliva de Jesús, o también fluía a través de la sombra de Pedro. No sabemos si la gente de hecho fue sanada, pero sí sabemos que se tomaron adornos de Jesús, que la mujer tocó la prenda de Jesús y fue sanada. Pero quiero que sepas, en todas estas instancias, Dios no creó una fórmula donde puso su poder en una persona, ni tampoco Dios hizo marketing de esto. No vemos que después todo el mundo haya querido comprar el báculo de Moisés. Y luego vemos que cuando el Señor trajo sanación, a través de eso, de la serpiente que Moisés encontró en la naturaleza, en el desierto, vemos que más adelante otra gente comenzó a alabar las mismas cosas que Dios usaba. Tenemos que tener mucho cuidado porque si tú utilizas esas cosas que Dios podría usar para fortalecer tu oración, por ejemplo, puedo imponer manos en gente y sanar a la gente a través de Dios. Mi mano no es la fuente, mi mano es la herramienta que Dios utiliza para sanar. Tú no necesitas mi mano en oración, ni yo necesito ninguna otra herramienta más que la palabra de Dios, un diario, algo de alabanza. Y principalmente, lo que más fortalece tu oración es el ayuno. No son los objetos físicos o íconos ni estatuas de santos, crucifijos. No estoy en contra de las joyas, pero si eso es lo que a ti te ayuda a conectar con Dios, la Biblia es muy clara que quien nos tiene que ayudar, nuestro ayudante es el Espíritu Santo, el que nos ayuda a orar. Y la Biblia es muy clara de que cuando agregamos ayuno a oración, esto fortalece nuestra oración. Si necesitas ayuda en la oración, pídele al Espíritu Santo. Si necesitas ayuda en oración, agrega ayuno a la oración. Si tú necesitas ayuda en la oración, trae tu Biblia a la oración y un diario. Si necesitas ayuda en la oración, pon algo de música de alabanza y alaba a Dios. La música no debe alabar a Dios, sino que tú estás alabando a Dios y la música te ayuda a ti. Pero no necesitas cristales ni toda clase de objetos, ni objetos religiosos como puntos de contacto en tu oración. Tú no los necesitas. Jesús no nos enseña que los puntos de contacto, como los objetos, son necesarios para suplir nuestra oración. Y lo último, y esto es orar por riqueza material sin buscar el reino de Dios. Y eso es cuando le pides a Dios salud y riqueza, específicamente por riqueza, por popularidad, por fama, pero no estás buscando el reino de Dios. Mateo 6:33, Jesús dijo esto: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os serán añadidas. Priorizar la riqueza material sobre la espiritual puede llevar a una oración que pierde su dirección. Priorizar la riqueza por sobre el crecimiento espiritual puede llevar a oraciones mal orientadas. Cuando tú estás poniendo tus finanzas como algo más importante que tu fe, tu oración tendrá una mala dirección. Cuando tú pones el mundo material como algo más importante que el mundo espiritual, tu oración tendrá una mala dirección. Cuando tú pones tus necesidades como algo más importante que el reino de Dios, tu oración perderá dirección. ¿Por qué? Porque en el reino, el rey cuida a sus ciudadanos. Por eso Jesús dice: asegúrate de estar en el reino, porque Él cuidará de ti. Tu objetivo es estar en el reino, conectado con el rey y con sus prioridades. Y luego Él comienza a proveer y preocuparse por ti. Deberías orar por tus necesidades 100% y por cosas materiales 100%. ¿Deberías pedirle a Dios un marido? Sí, por cierto. ¿Deberías pedirle a Dios una esposa? Sí, seguro. ¿Deberías pedirle a Dios que te ayude con la escuela? Seguro. Él quiere estar involucrado en todo en tu vida, pero cuando no estás buscando el reino de Dios, y eso es todo lo que estás pidiendo solamente son cosas materiales, tu oración está mal. Cuando no estás buscando el reino de Dios y todo lo que estás haciendo es pedir, tu oración está mal. ¿Recuerdas al hijo pródigo? ¿Cómo era la oración del hijo pródigo? Padre, dame lo que es mío.
Esta oración está mal, porque es casi como si dijera, no me importa si vas a estar muerto, Padre. De hecho, casi espero que mueras, pero no estás muriendo suficientemente rápido, así que voy a pedirte por favor que me des mi herencia. ¿Y a dónde llevó esa oración? ¿Obtuvo lo que quiso? Sí, pero finalmente no quiso lo que obtuvo, porque terminó con hambre. Mira, la oración, cuando no te sometes a la voluntad de Dios, las oraciones, cuando no te sometes al plan de Dios, cuando no te sometes al reino de Dios, digamos que por alguna razón tú recibes esas cosas, van a distraerte de Dios y vas a terminar en un lugar peor que en el que estás ahora. Y el hijo pródigo vuelve. Y quiero que notes qué clase de oración hace cuando vuelve. Él dice, Padre, no merezco ser uno de tus hijos. Es una plegaria de humildad, es una plegaria quebrada. Y luego dice esto, dice, hazme como uno de tus sirvientes. Déjame hacerte una pregunta. ¿Es acaso tu oración más como dame o es más como hazme? ¡Auch! Haz más oraciones de hazme que de dame. Pon esto en los comentarios. Que tus oraciones sean más de Señor, hazme, que de Señor, dame. No estoy diciendo que nunca pidas que te den. No hay nada mal con eso. Eso tiene su lugar. Pero si tú no haces algunas oraciones de hazme para ser como ti, Jesús, y todas tus oraciones son dame, dame, dame lo que es mío, dame lo que es mío, quizás seas un hijo de Dios y te encuentres a ti mismo alejado de Dios, te encuentres a ti mismo obteniendo lo que querías y no queriendo lo que tienes. Voy a decir esto de nuevo, alguien tiene que poner esto en el chat. Si todo lo que estás pidiendo es dame lo que es mío, puede que obtengas lo que quieres, pero no quieras lo que obtienes. Sé que es bastante, así que voy a decir una vez más. Si todo lo que estás pidiendo es dame lo que es mío, puede que obtengas lo que quieres, pero no quieras lo que has obtenido. Pongan a alguien esto en los comentarios para alguien que se lo haya perdido. Si todas tus oraciones son dame lo que es mío, puede que obtengas lo que quieres, pero probablemente no te gustará lo que hayas obtenido. Porque después de eso, no quiso lo que había obtenido. Vino el hambre. Él gastó su dinero en prostitutas. ¿Por qué? Porque sus plegarias estaban mal orientadas. Por eso nuestras plegarias deberían ser más parecidas a Señor, hazme ser como uno de tus sirvientes. Como la otra oración que Dios ama oír. Señor, cámbiame. Hazme, límpiame. Y entonces luego pides, dame. Es distinto porque tú estás cambiado. Cuando eres cambiado, tus oraciones de dame tienen una dirección distinta. Tienen una aproximación distinta. No estoy en contra de ningún modo de sugerir que nunca deberías pedirle al Padre por las cosas que te preocupan, las cosas que tú deseas. Por cierto, hazlo. Lo que estoy queriendo decir es que si el corazón de tu búsqueda no es el reino de Dios, sino que simplemente estás pidiendo lo que quieres y no te preocupas por el reino de Dios, por sus prioridades, por lo que Él quiere, puede que obtengas lo que quieres, te lo garantizo, pero vas a odiar lo que has conseguido. Y el Señor no quiere eso. El Señor no quiere las cosas que tenemos que nos detengan espiritualmente. No quiere darnos algo que nos vaya a distraer de Él y nos lleve a la miseria. Las cosas no traen felicidad. La felicidad viene de las relaciones. Y cuando todo con lo que estamos obsesionados son las cosas, lo que comienza a ocurrir es que nos volvemos más infelices. Y la razón por la cual nos volvemos más infelices es porque ya no más amamos a la gente.
Amamos solo las cosas y la gente que ama las cosas usa a la gente. ¿Agarraste eso? La gente que ama a las cosas usa otra gente. Y la gente que ama a la gente usa cosas. Pon esto en el chat. La gente que ama a las cosas usa a otra gente. La gente que ama a la gente usa a las cosas. La razón por la que el Señor no quiere que nos obsesionemos con cosas materiales es porque utilizaremos a la gente en vez de a Él. Y no estaremos felices, porque la felicidad viene de las relaciones, no de las cosas que tienes. Por eso puedes ver a lugares del mundo donde la gente no tiene nada y ves a los niños felices porque aprenden a disfrutar cosas pequeñas en la vida y tienen una buena relación. La relación trae felicidad. Los juguetes no traen felicidad. Ahora, hay un cierto nivel de satisfacción que viene de tener ciertos conforts en la vida, pero la mayor realización viene de las relaciones, y cuando tienes una buena relación con Dios y con la gente, puedes usar cosas sin idolatrarlas, sin alabarlas, sin tomar tu identidad de esas cosas, ni tomar valor de esas cosas, sin tratar de encontrar alguna clase de sonación en esas cosas. Puedes usar un reloj, tener un auto, vivir en una casa, tener cosas, y esas cosas no te tienen a ti. ¿Por qué? Porque no estás obsesionado con ellas, no estás enamorado de ellas, las usas simplemente porque amas a la gente. Pero las oraciones que no piden a Dios que te haga, que te quiebre, que te use, que te cambie, sino que simplemente le piden a Dios, dame, 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 dame. Estas oraciones son peligrosas porque están construidas en una muy mala base. Y la base es esta: no estoy feliz, no estoy satisfecho, no sé quién soy. Pero si tú me das estas cosas, seré aceptado, seré querido. Y luego le daré a Dios la gloria. Pero lo que pedimos en la iglesia no lo celebramos en el club, porque Dios no es un medio, un fin, y al fin lo que queremos es fama y prosperidad. No, el éxito fue mi propia felicidad personal, encontrar a la persona correcta. No me importa si esa persona no es de Dios, no me importa, mientras que esa persona me guste, es todo lo que me importa. Los principios de Dios no importan, sé que no es cristiano, pero lo convertiré. Ese tipo de aproximación, ese tipo de plegaria es una plegaria equivocada. Para de hacerla. Porque Dios no quiere que utilices a la gente, Dios quiere que uses cosas, Dios quiere que ames a la gente, porque ahí es donde está tu verdadera realización, y Dios quiere que ames su reino, y que de ese lugar tú pidas cosas, porque tú lo amas a Él, y amas a la gente. Amén. Espero que este mensaje les haya traído claridad y coraje. ¿Puede alguien poner en los comentarios por qué oras en la iglesia? Y no debes celebrarlo en el club. Así es como sé que la gente hizo una oración incorrecta, cuando piden por algo en la iglesia y luego lo celebran en el club, lo cual quiere decir que la oración fue el medio para un fin, y el fin es mi ambición egoísta, y Dios no quiere eso. No quiere que eso sea nuestra porción. Hoy, simplemente quiero que cada uno de nosotros pare de orar este tipo de oraciones. ¿Qué este tipo de oraciones son? Orar a santos ángeles o a María, porque nosotros debemos orar a Dios en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Orar de maneras repetitivas y formulaicas, porque el corazón de la oración es justamente el corazón, no son las palabras que decimos. Número 3, orar para dañar o maldecir a otros. Dios quiere que bendigamos a todo el mundo en oración. Jesús hizo eso en la cruz. Esteban lo hizo cuando estaba siendo apedreado. Número 4 es orar de una manera manipuladora, con intenciones malas. Y dices, ¿cómo pruebas tus motivos? Pones tus deseos a través de la prueba del deleite con Dios. ¿Te deleitas en Dios? ¿Es Dios tu meta número 1? Entonces tus deseos pueden ser confiados. Pero si tus deseos no pueden atravesar el filtro del deleite en Dios, yo no confiaría en ellos. Número 5 es cuando oras usando toda clase de espíritus demoníacos, como guías espirituales y otras prácticas ocultas. Y si la gente lo hace incluso hoy. Número 6 es cuando estás orando, pero estás buscando señales obsesivamente en vez de confiar en Dios y en su palabra.
Y dijimos que los cristianos tienen señales que los siguen a ellos. No es que ellos siguen las señales, porque si tú persigues las señales, no estarás fortaleciendo tu fe. Número 7 es cuando estás orando utilizando objetos como fuentes de poder. Sabes, Dios puede utilizar objetos como aceite, como unción, pero en la oración el único objeto que necesitas es la palabra de Dios. Es tu diario si estás escribiendo en un diario. Esto es lo que fortalece nuestra oración. Y lo que la fortalece es el ayuno, no una reliquia, no un cristal, y no cualquier clase de estatuilla demoníaca o divina inclusive. No creo que sean santas, son simplemente estatuas o íconos. Estas cosas no fortalecen tu oración. ¿Sabes quién te ayuda en oración? El Espíritu Santo. Y lo último que dijimos es, cuando haces una oración de riqueza material, de fama, pero no estás buscando el reino de Dios, esa oración es el hijo pródigo. Es casi como pedir, dame lo que es tuyo. Y si tú dices, dame lo que es tuyo, puede que obtengas lo que quieres, pero nunca te gustará lo que obtuviste, porque terminarás utilizando a la gente en vez de amar a la gente. Porque terminarás amando las cosas y no serás feliz. Y te alejarás del Señor. Por eso Dios quiere utilicemos la oración con este deseo de que el Señor me cambie, me transforme, me quiebre. Úsame. Y luego deberíamos orar, dame. Amén. ¿Ha sido esto de ayuda para alguien? Tomémonos un pequeño momento para orar ahora mismo. ¿Puedes ayudarme y poner un emoji de oración en los comentarios? Vamos a entrar a un momento de orar. Señor, te agradezco por este día. Gracias por tu gracia. Gracias por tu misericordia. Te agradezco de que tú estés aquí. Señor, aprecio hoy que tu palabra no solo inspire y nos enseñe a orar, pero que tu palabra nos enseñe cómo no orar. Y Señor, nos arrepentimos si hemos hecho oraciones manipulativas o de venganza, o si hemos hecho oraciones egoístas, no buscando tu reino, donde nuestros deseos podrían ser purificados. Señor, nos arrepentimos. Quizás por alguien que está viendo esto que ha orado a María o santos o ángeles, o alguien que quizás ha utilizado todo tipo de meditación budista, cánticos, mantras, cristales, ha traído sahumos y toda clase de ítems de brujería para tratar de fortalecer su oración, Señor. Nos arrepentimos, renunciamos a eso mismo justo ahora en el nombre de Jesús. Nos arrepentimos por confiar más en la técnica de oración, en la fórmula de la oración, en la repetición de la oración, en el volumen de la oración, que lo que confiamos en tu promesa de oírnos, de contar nuestras lágrimas y de leer nuestros pensamientos, escuchar nuestros corazones. Ahora, Señor, tú conoces el corazón y a veces cuando hacemos oraciones de pocas palabras, aún así puedes oírnos. A veces cuando no hay palabras, pero simplemente hay lágrimas por nuestros ojos, tú aún puedes comprender las lágrimas. Por eso es que no oramos para mandarnos la parte, no oramos para ser vistos por gente, sino para ser vistos por ti. Oramos para experimentar tu bendición. Y por eso pedimos tu bendición en nuestras oraciones. Oraciones cortas, oraciones largas, oraciones con ayuno, oraciones con lágrimas, oraciones en lenguas, oraciones en español o cualquier idioma nativo. Las plegarias que son tomadas directo de las Escrituras y las que son tomadas directo de nuestro corazón. Te pido, Señor, que fortalezcas nuestra vida de oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén.